A esta hora, en Estación Nacional presentamos un podcast nacional. ¿Qué tal, amigos y amigas de Estación Nacional? Bienvenidos a un nuevo podcast nacional donde hablamos, como siempre, con artistas nacidos en esta tierra. Y hoy vamos a hablar con un artista que nació en esta tierra pero que no vive acá en Chile y se ha desarrollado principalmente en Europa, en Alemania particularmente, pero cuya obra está muy arraigada con lo que ocurre acá en nuestro país y con lo que ocurre también en su vida. Estamos hablando de María Angélica Muñoz, escritora chilena y la contraparte de Puro Impuro Chile, la obra que conversábamos en un capítulo anterior de Podcast Nacional con Patricia Lagos. María Angélica Muñoz, bienvenida finalmente a Estación Nacional. ¿Cómo estás? Hola Osvaldo, muchas gracias por esta invitación. Estoy encantada de estar aquí y bueno, hablar de mi libro, de nuestro libro, Puro Impuro Chile, prosa, poesía y arte plástico. Vamos a contarle a nuestros auditores, nos gusta mucho profundizar en las historias de cómo nuestros invitados se convirtieron en artistas, y tú tenías acercamientos con la biología marina y de repente te interesaste en las letras. Cuéntanos un poco cómo es esa transición, cómo te interesaste a la hora de escribir, cómo te motivaste también y cómo te atreviste, porque dar ese paso a veces no es tan fácil. A veces uno tiene miedo a que lo lean y no les gusta lo que uno lea. ¿Cómo fue tu proceso para convertirte en escritora, María Angélica? Mira, fíjate que yo creo que si me remonto bien, pero bien al pasado, o sea, a mi niñez, de hecho, antes de aprender a leer y escribir, a mí siempre me gustó la poesía, siempre me gustó recitar poesía y desde muy pequeña apenas aprendí a escribir, me gustaba escribir, siempre. Y después por esas cosas de la vida, porque también he sido un amante del mar, me decanté por la biología marina. O sea, es como que ¿qué fue primero? El huevo o la gallina, ¿no? Y entonces parece que de alguna forma voy volviendo a lo que era mi propósito ya desde niña. A veces dicen que lo primero que te gusta cuando eres niño es como que es para lo que naciste de forma muy así como instintiva, ¿sabes? Entonces me costó bastante porque, claro, me vine a Alemania, acá yo hice un doctorado en biología marina, no directamente en Alemania, sino en los Países Bajos, en la frontera, en Nijmegen, Nimega se dice en español. Y bueno, y por esas cosas de la vida y tú sabes, razones personales también, me cambié de rubro. O sea, yo no es antes de la escritura yo me decanté por las ciencias de la felicidad. De hecho, he estado trabajando más de 15 años como terapeuta de la risa y en la ingeniería emocional y como coach de la felicidad. Y recién en el año 2018 me atreví a publicar mi primer libro, que se titula La mágica emoción de ser humano, y que era una recopilación de cuentos y poemas que yo había escrito durante muchos años de mi vida y que tenían algo que ver con todo lo que significa ser migrante. Y entonces Puro Impuro Chile nació en el 2019. Claro. Por un viaje que hice a Chile. Entonces, esto ha sido como siempre escrito, o sea, no hay como, lo que pasa es que no había publicado. Claro, ahí estaba la diferencia. Y como tú dices, claro, y lo que tú dices, que si me costó, claro que me costó. De hecho, cuando publiqué el primer libro me dio pánico. Me acuerdo que llamé a la editora y le dije, por favor, no publiques, porque se me ocurría que estaba haciendo un desnudo literario. Y ella me contó que a todos los escritores primerizos le pasaba eso.
y que nada, que una vez publicado el libro ya no me preocupara, porque además la gente no sabe cuáles son los artilugios literarios que uno usa y cuál es la verdad, o sea, cuánto hay de uno y cuánto hay de fantasía, por así decírtelo, ¿no? Y entonces, bueno, y una cosa que a mí me dio un empujón bastante fuerte, pero de todas maneras me demoré algunos años, fue en el año 2011, yo envié un cuento corto a Santiago en 100 palabras, a raíz de una amiga en Chile que me motivó a hacerlo, y en el 2012, a principios del 2012, quedé seleccionada entre los 12 mejores cuentos, de un total de como 54.000 cuentos, lo cual me pareció apoteósico. Eso te motivó mucho. Por supuesto, porque después tuve la oportunidad de hablar con una de las organizadoras de este evento y me dijo que no perdiera esa beta que estaba allí, que era importante rescatarla, ¿no? Porque es una parte de mí, y es verdad, escribir es una parte de mí. De hecho, yo ahora realmente lo hago más a conciencia y me levanto todos los días tempranito, porque soy escritora de mañana, ¿sabes? Qué y bueno, entonces me levanto muy temprano y a escribir todos los días. Lo primero que hago es escribir, y así comienza mi día. Oye, María Angélica, entre meditación y puro Impuro Chile, lo decías, lo lanzaste el 2019, y ahora viene con una nueva versión, podríamos decirlo complementaria, que agrega otro tipo de obras en otro plano, un plano artístico, plástico, como son las pinturas y los dibujos, y esto se suma a tu trabajo literario. Cuéntame un poco cómo fue este trabajo con Patricia Lagos, porque tú habías publicado tu libro y años después decides reeditarlo con Patricia. ¿De dónde surge este interés por reeditar Puro Impuro Chile, y cómo fue el trabajo con Patricia? Entiendo que ustedes no se conocen físicamente, solo han hablado a distancia. No, es totalmente hecho a la distancia, es un libro de la nube, como dice Patricia, y es verdad. La última vez que fui a Chile fue en el año 2019. ¿Ya? Fui de vacaciones, pero te digo, no pude parar de escribir porque habían tantos impulsos que me iban llegando, tantas energías, tanto positivas como negativas, y de ahí el nombre, o sea, Puro Impuro. Como buena científica me hice la pregunta, ¿qué es puro y qué es impuro en Chile, sabes? Claro. Y entonces de ahí partió un poco esto de escribir aquello que la gente me iba contando, aquello que yo iba observando de la naturaleza, la contaminación, los problemas sociales, y así nació este libro que yo ya lo había enviado a la editorial cuando empezó el estallido social, y de hecho la editora me dijo, oye, aquí esto es como el preámbulo del estallido social, y me devolvió el manuscrito y me dice, tienes que escribir algo sobre el estallido también, lo cual fue muy difícil, porque imagínate tú lo duro que era estar en Chile viendo todo lo que estaba pasando, y para nosotros los que estamos en el extranjero, los chilenos, era un dolor inmenso, o sea, ver sobre todo, tú sabes cómo es la televisión más sensacionalista, entonces uno veía esas imágenes y era un dolor súper fuerte. Y yo justo en ese tiempo que ya terminé mi libro y creo que estaba a punto de salir publicado, cuando un día me topo con una de las pinturas de Patricia, una fotografía de sus pinturas que andaba dando vuelta por la red, y se llama El doloroso camino hacia la dignidad, y me impactó tanto y me sentí tan identificada con lo mismo que yo sentía y con lo mismo que yo estaba escribiendo en mi libro, que era como la contraparte, ¿no?, de la palabra a la imagen, y por eso no dudé en escribirle. Y no hace mucho busqué cuándo le había escrito, fue un 3 de noviembre del 2019.
Ese fue el primer contacto que hubo entre nosotras. Y fue un contacto así como, ay, que me gustó, que me hizo sentir algo tan especial, y ella, qué bueno, muchas gracias y todo. Pero después ya, tú sabes, viene el final de año, Navidad, todo, y otra vez en enero volvimos a retomar contacto y de ahí ya no nos soltamos. De ahí empezamos hubo una sincronía entre nosotras, ¿no? Una sinergia entre lo que ella hace y lo que yo hago, y de hecho empezamos primero a hacer algunas actividades en conjunto, a participar en festivales que conllevaban pintura y poesía. Nos hicieron entrevistas, estuvimos incluso en un encuentro que se llama Artistas por la Paz y la Vida, que lo organizan en Ecuador, ¿no? Incluso nos nombraron embajadoras de la paz. O sea, empezamos a hacer así muchas actividades pequeñitas, publicamos en revistas en internet, Ojalá, de Hamburgo, después en otras revistas que ahora no me acuerdo el nombre, y bueno, y así se fue madurando la idea, hasta que a final del 2020, que aparte que estábamos ya en pandemia, fue como también, ¿cómo decirte? Fue como un agarradero, ¿sabes? Porque tú sabes cómo estaba todo el mundo en esa época, y para nosotros fue el estar realmente abocadas al arte, haciendo algo que nos hacía vibrar y de alguna forma pasar ese momento tan terrible para todo el mundo. Exactamente, bueno, registran ahí un momento histórico del país, independiente de todo lo que ocurrió después con el plebiscito y todo eso. De todas formas es un momento histórico, y ustedes ahí lo retratan en Puro Impuro Chile. Y entiendo, hablabas que viajaron, o viajaste tú en rigor, y recibieron algunos premios, recibieron algunas entrevistas, también algunas publicaciones allá en Alemania, pero entiendo también que tienen algunas presentaciones agendadas para el futuro respecto de Puro Impuro Chile en el extranjero. Cuéntame un poquito cómo es eso. Yo estaba en una librería que es un centro cultural bastante importante en Berlín, donde llegan prácticamente todo el mundo latino o de habla hispana a presentar sus libros, y la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Hicimos un concierto poético junto a Carlos Cid, que es un intérprete en guitarra clásica chileno que está viviendo actualmente en Madrid, y él está haciendo una gira por toda Europa con su concierto El Derecho de Vivir. Y muchas de las interpretaciones están basadas en la música, en las canciones de Víctor Jara. Claro, pero además también él tiene otra de una gira anterior que había hecho, que fue cuando nos conocimos en el año 2019, a principios del 2019, y allí andaba con un concierto que se llamaba Puro Chile, que de alguna forma me motivó para el nombre del libro, claro, ¿no? El Puro Chile ya me había estado dando vueltas, entonces, bueno, y eso fue, como te digo, hace 2 semanas atrás que hicimos ese concierto en Berlín, concierto poético. Una semana anterior había hecho una presentación poética en conjunto con otro escritor que es un matemático, uno de los más grandes matemáticos de todo el mundo. Tuve el honor de presentarme con él, y es chileno, se llama Eleuterio Toro, y nos presentamos en una ciudad pequeñita que es donde yo vivo, que se llama Dorst. Y la próxima presentación que viene es en la Feria Internacional del Libro de Frankfurt, y tengo el honor de poder representar a Chile, ¿no? En el stand chileno. Estoy dentro del programa cultural, en conjunto también con Carlos Cid, el intérprete en guitarra. Y bueno, como Patricia no puede estar presente, tú sabes lo difícil que es venirse de Chile para acá, ¿no? Y todo. Y sobre todo si no hay apoyo económico, así que vamos a estar presentando en pantalla sus pinturas mientras mientras yo voy recitando la poesía o la prosa,
y Carlos va tocando, ¿no? Y después Excelente. de esto, sí, y después de eso hay otra feria que se llama Falf Crea, que se hace por segundo año y es una feria para artistas latinos. Y esa es justo un día después de la presentación en la Feria Internacional del Libro, también es en Frankfurt, y bueno, y allí también estamos presentando el libro. Y más adelante ya viene México, una gira por México, Ciudad de México, Oaxaca, Tepoztlán, Cuernavaca, San Miguel de Allende y tal vez Puebla también. Así que en realidad nuestro libro está tomando alas y estamos muy, muy felices, emocionadas, porque lo que empieza como por un deseo, por una idea, nunca sabes a dónde te puede llevar, y realmente nosotras mismas estamos impresionadas de las puertas que se nos están abriendo por todos lados con este libro Puro Impuro Chile, y fíjate que yo lo encuentro algo tan lindo, porque a veces en este mundo artístico la gente es como egoísta y es lo mío, mío, mío. Para mí siempre ha sido importante el compartir, el unirme a otras artes, así como lo he hecho con Patricia, lo hago con Carlos, con la guitarra, y me gusta esta combinación de artes, porque creo que así tenemos mucha más fuerza que cuando estamos solos, y da muy bonitos resultados, o sea, el apoyarse mutuamente, y también el poder incentivar, ¿no? el arte desde diferentes frentes. Claro, eso es lo que... Distintas disciplinas que se unen. Muy interesante la propuesta también, porque las posibilidades son prácticamente infinitas. Puede ser música, puede ser pintura, puede ser teatro, puede ser cine, puede ser varias expresiones artísticas las que puedes utilizar ahí. Y además, considerando que tienes una carrera de escritora bastante joven. Publicaste en 2018, te quedan seguramente muchos años para seguir publicando muchas ideas. Eres una escritora fresca, podríamos decirlo. Así que muy interesante lo que nos has contado acá, María Angélica Muñoz. Te queremos agradecer por haber estado acá en Estación Nacional, hablando de Puro Impuro Chile y hablando también de tu carrera, que se vislumbra, como decía, bastante prometedora. Así que quedan de todas formas las puertas abiertas acá en Estación Nacional para que nos reencontremos en el futuro y podamos actualizar un poquito cómo ha estado tu carrera más adelante. ¿Te parece? Muchas gracias, Osvaldo. Sí, de todas maneras, y yo agradecía de este espacio que ustedes les dan a los artistas. Siempre que escucho las entrevistas son muy iluminadoras, y es lindo ver toda esa gente que a veces no tiene visibilidad y con tanto talento, ¿no? Faltan más instancias para que realmente ese potencial que hay en Chile se exprese, porque es mucho el potencial, pero a veces no hay el lugar donde presentarlo, y ya estas entrevistas son una gran contribución también para que nos vayamos conociendo. Claro. Así que muchas gracias. Gracias a ti, María Angélica Muñoz, escritora chilena que reside en Alemania, autora de Puro Impuro Chile. Gracias por haber estado acá en Estación Nacional. Te mandamos un gran abrazo y todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao.